Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el doctor Rafael Ollarte, él es académico constitucionalista. Doctor Ollarte, muy buenos días, gracias por estar esta mañana con nosotros. Pues sería importante que usted pueda compartir con nosotros cuáles son estos análisis que usted ha podido hacer o que puede comentarnos sobre estos 2 años de Daniel Noboa en el poder. Le damos la bienvenida. Buenos días, un placer estar con usted, con todos los amigos de Antena 1. Bueno, lo primero que hay que hacer presente es que Daniel Noboa, ya pese a que ha cumplido 2 años en el ejercicio del poder, le quedan 3 años y medio. Y un Daniel Noboa que lo podemos analizar desde las decisiones que ha tomado, desde la buena vena electoral que tuvo hasta hace una semana y su proyección hacia el futuro. Sobre esto último, Daniel Noboa llega a la presidencia de la República por esa muerte cruzada que apresuradamente dictó Guillermo Lasso con el afán de no ser destituido mediante enjuiciamiento político. Una decisión que yo sigo sosteniendo fue una decisión irresponsable, porque si Guillermo Lasso no quería someterse a una censura en un juicio político, siempre tenía la fórmula de renunciar y dejarle el poder a su vicepresidente. No quiso hacerlo así, nos embarcó en un tema de una muerte cruzada, en la que entre medio hubo el asesinato de un candidato presidencial, Fernando Villavicencio, y en el cual resulta electo Daniel Noboa como un político nuevo, digamos así, novato. No tenía mayor experiencia pública, salvo un tiempo en la Asamblea Nacional. A veces hay gente que ni siquiera sabía de que él era parte de la Asamblea Legislativa disuelta en la muerte cruzada de Guillermo Lasso. Llega al poder con un discurso del pro, yo soy pro todo y no soy anti nada, y así llega al poder. Llega al poder y toma unas decisiones que a otros gobiernos incluso les costó en buena parte su estabilidad. Veamos que el mero hecho de eliminar el subsidio a las gasolinas extra, solo a la extra, le hizo pasar muy malos ratos en el año 2019 a Lenín Moreno y luego, naturalmente, a Guillermo Lasso. Él toma primero esa decisión, no ocurre ninguna de las reacciones que había acontecido en el pasado, tal vez por un hastío ciudadano, esta clase de medidas. Luego él propone la subida del IVA del 12 al 13%, con la posibilidad de que por decreto ejecutivo se suba 2 puntos, y por eso tenemos el 15% de IVA. Es decir, legalmente el IVA es del 13%, con la facultad presidencial de subirlo al 15%. Ese es el IVA que hemos tenido. Recuerda usted también que tuvimos prácticamente 4 meses sin energía eléctrica en el país, y pese a todo ello, Daniel Noboa resulta reelecto. Y no digo que sea sorpresiva su reelección, lo sorpresivo fue la distancia que marcó respecto de su contendora Luisa González. Entonces, parecía que Daniel Noboa era una persona que podía tomar una serie de decisiones impopulares o aparentemente impopulares, pero que esto no le iba a pasar la tradicional factura electoral. Y claro, la factura electoral finalmente se pasa en el famoso referendo del 16 de noviembre, en donde tampoco creo que podíamos ver una derrota tan amplia por parte del gobierno. El gobierno en ese momento lo que hace es reaccionar. Hace una cosa muy buena, que es el nombramiento de Enrique Herrería como su secretario general jurídico. Fin, decíamos nosotros, una persona con experiencia, una persona con verdadero conocimiento y apta para el cargo. Pero también queríamos ver esto en otras carteras de Estado. Bueno, está por verse, ¿no? El tema de salud, le ha encargado el tema a la vicepresidente Pinto. Hago presente que la vicepresidente Pinto no es ministro de salud, como se anda diciendo por ahí, no, no. Tiene el encargo. La, no, a ver, lo que pasa es que según el Ajá. artículo 151 de la Constitución, en Ecuador, el vicepresidente de la República, lo mismo que pasa en Perú, además de la función nata de reemplazarle al presidente de la República en caso de ausencia temporal o definitiva, tiene esta de encargarse de las cuestiones que le asigna el presidente de la República, lo cual puede ser, y no lo digo por el caso de la señora Abad, sino, por ejemplo, el ahora condenado expresidente del Perú. Se me olvidó el apellido del presidente del Perú que fue condenado y era 14 años, otro más. Eh, Él era embajador del Perú
en Canadá. Él era el segundo vicepresidente de la República en la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. La primera vicepresidente decidió no aceptar el reemplazo y el señor se vino de Ottawa, voló rápidamente al Perú y a su. Entonces, usted le puede encargar, no es solo aquí, no solo en Ecuador, sino también en derecho comparado, que hay sistemas similares de vicepresidentes que son una especie de ministros sin cartera, a las cuales le asignas funciones ministeriales o de otros cargos más o menos importantes. Eh, bueno, veamos cómo le sigue yendo al presidente de la República. Creo que el presidente de la República tiene un gran acierto también, que ha sido este tema de la fallida vocería que tenía en la presidencia de la República. Ese es un sistema interesante en los Estados Unidos, en los cuales usted no es que le pone el micrófono al secretario de Estado de tal materia, ya lo que aquí son los ministros, sino que generalmente el que te responde las cosas es el vocero. ¿Ya? Salvo algunas cuestiones muy especiales donde el ministro te acepta una entrevista y es una cosa no solo excepcional, sino que atrae mucho al público. Acá, en cambio, los ministros suelen ser sus propios voceros, ¿no? Ahora, doctor Ollarte, bueno, con todo este análisis inicial que usted nos ha compartido, bueno, es Martín Vizcarra, el expresidente de Martín Perú, Vizcarra, condenado con oiga, sí. 14, con Ya, la edad, 14 años la de edad. prisión. Sí, bueno, el presidente Daniel Noboa ha tenido una forma de gobernar que se ha concentrado en el decreto ejecutivo, que se ha concentrado en el vertiginoso envío de leyes con el carácter de urgente a la Asamblea Nacional, que han tenido el beneplácito de la mayoría parlamentaria. No obstante, han enfrentado una serie de reveses, algunas incluso han sido declaradas inconstitucionales. No obstante, este procedimiento utilizado por el presidente Daniel Noboa en algunos momentos le ha dado ciertos réditos y le ha permitido avanzar en algunos de sus planteamientos y de sus intereses. ¿Usted considera que este es uno de los caminos en una coyuntura política polarizada, además aquí del país, beneficioso para el país, el gobernar vía decreto o a través de estos otros mecanismos frente a la Asamblea? A ver, distingamos los decretos Uh-huh. de urgencia que se emiten, como lo hizo Guillermo Lazo en los casos de disolución parlamentaria. Ahí el presidente de la República dice, tengo una necesidad en materia económica, tiene que ser regulada mediante decreto, no puedo esperar a que se reinstale la Asamblea Nacional y por lo tanto voy a regular temporalmente esta materia por decreto y ese decreto es controlado por la Corte Constitucional. Ese es el caso, recuerde usted, de Guillermo Lazo, en los 6 meses en que no hubo Asamblea Nacional. El caso de Daniel Noboa es el clásico, muy viejo en Ecuador, de que los presidentes pueden presentar proyectos de ley y calificarlos de urgentes. ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto urgente y un proyecto en general? Es que el proyecto urgente primero tiene plazo para su aprobación, modificación o denegatoria, que es ahora y desde el año 98 de 30 días, antes era de 15. Eh, Solamente implica que el proyecto se tiene que debatir aceleradamente, con una consecuencia de que si usted no aprueba, modifica o niega dentro del plazo constitucional, ahí sí entra a regir como decreto ley. Entonces no es que el presidente de la República dicta decretos leyes o gobierna a través de decretos leyes, porque si lo hiciera así, no tendría ninguna necesidad de mandar ningún proyecto de ley a la Asamblea. Lo que pasa es que Daniel Noboa, lo mismo que en su momento, como es Rafael Correa, tiene mayoría parlamentaria, una mayoría parlamentaria que le permite que sus proyectos de ley sean fácilmente aprobados. Entonces, uno entendería que cuando tienes esa mayoría parlamentaria, hoy día la tienes, no tienes tanta necesidad de la urgencia. Más allá de, o sea, tu tema no es que, a diferencia de lo que pasaba con el Daniel Noboa, de su primer periodo, llamémoslo así, el de la muerte cruzada, en el que Uh-huh. él tenía muy pocos parlamentarios y por lo tanto la idea, lo mismo que hacía en su momento Lenín Moreno o Guillermo Lazo, no tengo mayoría parlamentaria, tengo una materia que es muy compleja, muy debatible, entonces lo clavo como urgencia económica. ¿Para qué? Para ver si dentro de los 30 días esto no se aprueba, modifica o niega. Entonces pasa el plazo constitucional, ahí sí, lo publico como decreto ley. Incluso con un par de sorpresas de la Revolución Ciudadana, porque esto pasó 2 veces. Proyectos de urgencia económica que el último día de trámite no eran aprobados y no se lograba la votación para la aprobación, pero no eran Uh-huh. negados. Y eso pasó 2 veces. Entonces, como no negabas el proyecto de ley, entraba a vigencia como decreto ley. Esa es una necesidad que hoy día Daniel Noboa no tiene. No la tiene. ¿Ya? No digo que no es necesario enviar proyectos de ley
por la vía de la urgencia, porque usted tiene una cuestión que tiene que ser debatida prontamente, le califica de urgente. En Ecuador, lamentablemente, y eso es una cosa que la Corte Constitucional tontamente, a mi juicio, impidió, de que en Ecuador la calificación de urgente de proyectos de ley es solo en materia económica. En otros países, Colombia, Chile, Argentina, Perú, la misma Francia, los proyectos de ley que se califican de urgentes son independientemente de la materia. Lo único que pasa es que hay un trámite acelerado, nada más. Ujú. Eh, Ahora, Ahora, quizás, usted doctor tiene ahí Ullarte. a Enrique Herrería Ujú. a ver, a nosotros nos puede gustar o disgustar la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pero a pesar de que a uno incluso le pueda caer mal alguna jurisprudencia de la Corte, lo mínimo que hay que hacer es conocerla. Y eso era algo que se le observaba mucho al Nobel ex secretario general jurídico. O sea, parecía que no conocían la jurisprudencia de la Corte. Uno, el abogado de la presidencia, lo mismo que, ya no comparémoslo como el abogado de cualquier persona privada, le recomienda al cliente no hacer ciertas cosas. Usted al cliente le dice, vea, le puede disgustar, pero la Corte Nacional ha dicho tal cosa, la Administración Municipal ha dicho tal otra, no haga esto, hágalo así. Y el presidente entiende uno que como cualquier cliente escucha a su abogado. A veces no lo escucha, ¿no? Ciertamente. A veces yo recuerdo que Evo Morales era el que decía que los abogados servían para darle gusto. Entonces decía, a mí me dicen que esto es inconstitucional, pero para eso están los abogados, decía Evo Morales. Es como que el abogado hace magia y el abogado es un tipo hecho para saltarse la ley, saltarse la constitución. No es el caso de Enrique Herrería. El caso de Enrique Herrería es una persona que, afortunadamente, como debe hacer un ministro, como debe hacer un secretario general jurídico, muchas veces pararle el carro al presidente de la República y decirle, vea, esto así no es. ¿Ya? No nos apuremos en estas ¿Usted cosas. confía Ahora, efectivamente, doctor Ollarte, que con el doctor Herrería todas estas deficiencias, estas equivocaciones y todos estos problemas que se presentaron en las propuestas que han llegado a la Asamblea Nacional, anticonstitucionales, con una gran cantidad de errores, si es que realmente eran errores, a veces hay algunos análisis que nos llevan a pensar que sí, que efectivamente no eran errores, sino que son hechos con alguna intención, pero usted confía que ahora todo esto pueda mejorar, pueda cambiar, como usted dice, si el cliente escucha. a ver, yo entiendo que el presidente, a ver, cuando usted nombra un ministro, como cuando nombra a su abogado, secretario general jurídico, lo hace por razones de confianza. Y razones de confianza en doble vía. Evidentemente una confianza personal, porque usted tiene que confiar personalmente en su abogado. Si usted no tiene confianza en la persona de fulano de los palotes, bueno, no lo tome como abogado, o sea, porque usted entiende que esa persona tú tienes que confiar en que no te haga una trastada. Entonces tienes que confiar personalmente en él, pero también tienes que confiar profesionalmente en la persona. Por ejemplo, yo puedo confiar muchísimo en el abogado, no sé cuánto, pero si él hace derecho público, derecho constitucional, contratación pública, contraloría, no sé si le contrataría yo para, no sé, un divorcio. Entonces uno tiene que confiar en los dos aspectos, en el conocimiento de la persona, ya que sea una persona que realmente conozca esta cuestión, y Herrería tiene un conocimiento muy profundo de la ley. Yo lo conozco personalmente, he trabajado bueno, estoy hablando hace más de 2 décadas con él, una persona muy responsable, recta, y yo le diría no solo con un alto conocimiento, sino que tenía esta característica de aprender muy rápido, que también hay que hacer, nadie sabe todo, ¿no? Pero entonces yo entiendo que el presidente de la República confía en él personalmente y confía en él en los conocimientos. Ahora, Enrique Herrería, paradójicamente, tiene un problema. La alta expectativa que Que la se ha ciudadanía generado. tiene respecto a su gestión. Creo que no hay ningún otro personero hace muchos años, no solamente en el gobierno, no hace muchos años que un nombramiento de un alto personero ejecutivo no genera esa tan alta expectativa de poco y menos que la infalibilidad papal. Es decir, esta persona se la sabe todo y no se va a equivocar en nada. No, no. La infalibilidad, ni siquiera la infalibilidad papal se refiere a todos los casos, sino solamente en materia de fe. Lo mismo pasa con el abogado. Y el abogado muchas veces da recomendaciones y el cliente no te escucha, lo cual no quiere decir que uno se enoja con el cliente, simplemente uno le advierte. Ya si son cosas mayores, pues uno le dirá al cliente, vea, vaya, no más, pues, o sea, todo lo que yo le digo, usted hace lo contrario. O el cliente es desleal con el abogado. No digo que el presidente de la República va a ser desleal, ni mucho menos con Enrique Herrera, pero son cosas, ¿no? Pero mire que ese punto, esa virtud y ese punto tan favorable de Enrique Herrera es a su vez, alguien puede ser
alguien dice, haz de tus debilidades fortalezas, porque de lo contrario tus fortalezas se transforman en debilidades. Esperemos que sea respecto de este tema, con Enrique Reyes, lo primero y no lo segundo. Ahora, doctor Ollarte, quizás en estos últimos minutos que nos queda para el diálogo, vale la pena también entrar en otro análisis que es esta falta de independencia de la justicia, no solamente independencia de los poderes político, económico, ahora mucho más grave la independencia de frente a la narcodelincuencia, al narcotráfico, a la criminalidad aquí en el país. Todo esto además en medio de todavía la expectativa frente a un proceso que sigue enfrentando retrasos, que es la designación de un nuevo fiscal general de la Nación. Se ha designado nuevamente a otro luego de la renuncia del fiscal Toainga, pero esto siempre empieza a generar una serie de dudas, de incertidumbre. Sobre todo no hay confianza tampoco en la justicia. Ve qué cosa más interesante la que usted nos ha dicho. Voy a agregar esto en los libros y la voy a citar a usted como la persona que me hizo ver esto. Y se lo digo no por halago, se lo digo en serio, yo suelo hacer eso. Cuando alguien me hace una observación aguda en la cual yo no he pensado o no la he visto de ese modo, nosotros generalmente vemos a la independencia y así está la Constitución, la ley ecuatoriana, los tratados internacionales que nos hablan de la independencia judicial. Siempre uno habla de la independencia interna y de la independencia externa, pero desde un punto de vista funcional. Es decir, ¿a qué me refiero? Independencia interna. En el ejercicio de la potestad judicial, el juez es independiente a la hora de la toma de la decisión. Él es el que decide cuáles son los hechos del caso, cuáles son los hechos probados, cuál es la ley aplicable y cómo lo interpreta. Y no recibe instrucciones. Por más de que usted sea el más humilde juez de la más humilde unidad judicial de la SOAI, no le puede llamar pues un miembro de la Corte Nacional de Justicia a darle una instrucción, a decirle, mira, este caso de divorcio o de dinero, lo resuelves así. Eso es violatorio de la independencia interna. ¿Ya? Lo mismo que si el Consejo de la Judicatura le está diciendo a los jueces, vean, no deben hacer tal o cual cosa, eso es violatorio de la independencia interna. Y lo mismo de la externa, cuando se refiere de otros órganos, es decir, por ejemplo, que el presidente de la República o la Asamblea esté presionando a un juez para que falle de determinado modo. Pero, ¿por qué le digo que lo suyo es agudo? Porque muchas veces nosotros, y así era el derecho constitucional clásico, le veíamos como el gran enemigo de los derechos fundamentales del Estado. Es decir, era el Estado el gran violador de los derechos y por lo tanto las acciones constitucionales generalmente eran contra el Estado. Hoy día ya no es así. Los particulares tienen tanto poder, poder económico, poder real, y lo que usted ha dicho es muy interesante, en que son capaces de afectar los derechos fundamentales mucho más de lo que eran los Estados. Y por lo tanto ahora las acciones constitucionales son también contra los particulares. ¿Por qué digo que lo suyo es agudo? Porque uno se ha fijado tanto en la independencia judicial respecto de los poderes públicos, que a veces pasa a llevar esto, que es, pero ¿qué independencia puede tener un juez que está siendo extorsionado, que está siendo amenazado, que es susceptible, no digo de corrupción en el sentido de que le compran, ¿ya? Sino de que le amenazan a la familia? Ni siquiera al mismo, sino a la familia. Si tú le condenas a tal criminal, ya sabes la que te espera. O que además esto te genera un efecto en cadena, porque si usted ve que un fiscal que lleva la instrucción de un caso importante, o de un juez que está controlando esa instrucción, o de un miembro de un tribunal penal que está juzgándole al delincuente, o de una corte provincial que conoce la apelación, o de la corte nacional que conoce la casación o la revisión de esos casos, y que un juez aparezca muerto porque conoce ese tema de actual. Naturalmente eso es un disuasivo para el resto. El resto va a decir, yo no me voy a meter con el tal fulanito porque no quiero terminar muerto yo a mi familia. Y creo que en eso estamos en deuda. Y en el tema de la fiscalía, que usted también, y en eso coincidimos, hay que tener cuidado. El concurso de fiscalía es un concurso abierto. Y los grupos de delincuencia organizada, narcotráfico, criminales de toda clase, hoy día son tan poderosos que te pueden poner a cualquier abogado bastante bien formado en esas listas. Y más aún en el Ecuador, donde a nosotros nos encanta el desconocido. Nos fascina el tipo que no tiene antecedentes, porque claro, evidente, a todas las personas nos pasa a nosotros los abogados, les pasa a ustedes a los periodistas, cualquier persona que tiene más o menos una exposición y que tiene oficio conocido, te pueden criticar. A mí me puede decir, usted le defendió a tal fulano, a tal personaje, a tal empresa. Sí, claro, tengo oficio conocido, usted sabe, y generalmente uno conoce los casos que tienen los abogados. Pero de repente te sale este desconocido
que tiene una buena carpeta, porque además aquí las maestrías, yo creo que las universidades ya deberían cobrar el cartón y el envío, y no mayor cosa, ¿no? Muchas son un engaño, este tipo de cosas. Entonces, gente que te aparece con 20 maestrías y 4 PhDs, y salían sacados no sé cómo ni de dónde. Eh, pero voy a hablar de gente incluso que puede tener mucha solvencia académica en las pruebas, no sé qué, pero usted no le puede en un concurso calcular cuál es su idoneidad moral, porque no sabe lo que ha hecho, no conoce su vida. Imagínense eso. Y que esa persona provenga y que sea una persona cooptada por los quedeos. Estamos perdidos, ¿no? Es decir, ahí estamos a medio metro de ser Haití, a medio metro. Es decir, un estado que es estado porque está pintado en el mapa, porque tiene banderita internacional, pero en donde el Estado no gobierna nada y donde el 90% del país no se divide en provincias o departamentos, sino que se divide en pandillas. Cuidado, nos pasa eso a nosotros. Cuando hemos venido, nosotros los ecuatorianos, que no hacemos conciencia porque no entendemos las cosas o porque no queremos entenderla, entregándole el país a los grupos irregulares. Hemos debilitado. Aquí en el Ecuador, dígale a alguien que hay que renovar la flota aérea que no tenemos, es decir, hacerla de nuevo, o que tenemos que renovar nuestra flota naval, o que tenemos que darle recursos al ejército y decir, no, pues si en el Ecuador no hay plata ni para la educación ni para la salud, no, a los militares no. Bueno, entonces está entregando, espero que sea consciente, porque como no lee la historia del Ecuador, no sabe lo que ha pasado, esa cosa la hemos hecho antes, por eso nos quedó más o menos medio país, no más, pues gracias a ese chistecito. Luego los libros de historia escribirán en nuestra generación que entregamos el país a los gedeos por no invertir en Fuerza Armada. La defensa no es gratis, la defensa es cara, eso lo saben en todo el mundo. Pero si usted no se puede defender, nadie le va a defender. Pregúntele a Haití. Los ucranianos tienen el apoyo europeo y más o menos así de los Estados Unidos, a veces muy tibio, pero porque se pudieron defender inicialmente, porque si ese país era tomado, recuerde lo que le ofrecían a Zelensky, asilo. Decía, véngase para acá. Acá va a tener usted el gobierno ucraniano en el exilio. Así hubiese sido en el año 2022, si Ucrania no se hubiese podido defender. Si usted no se puede defender, nadie. No tiene por qué tampoco venir a defenderte a vos. ¿Ya? A Haití, a Somalia, a Sudán, vea lo que pasa en esos países. Cuidado nos pasa eso a nosotros. Pero eso, cuidado con el tema de fiscalía. Mucho ojo. Bien, doctor Ollarte, estamos sobre el tiempo. Queremos agradecerle por haber compartido esta mañana. Siempre un placer. Aquí voy a disfrutar del calor guayaquileño. Disfrútelo. Un gusto haber compartido estas palabras, doctor Ollarte. Ha sido el doctor Rafael Ollarte, él es catedrático universitario, experto constitucionalista. Son las 8 de la mañana con 32 minutos.